Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. En esta ocasión volvemos con una nueva edición de Problema y Posibilidad, en esta ocasión en su edición de entrevista. En esta ocasión aterrizamos en el tema de enfoque de diversidad funcional, investigación y políticas públicas. Y además tenemos el atado de tener a un enorme invitado, que es en este caso Juan Carlos Rivero. Juan Carlos Rivero es magíster en Administración Pública y Gestión de la Universidad College London y magíster de Estudios de Población y Desarrollo por London School of Economics. Además de ello, es licenciado de Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además de ello es profesor ordinario e investigador. Actualmente se desempeña como director segundo del CONADIS, que es la Dirección de Políticas Públicas en Discapacidad. Muchas gracias por venir, Juan Carlos. No, gracias a ustedes por la invitación, chicos. De verdad es un enorme atado tenerte aquí. Y para empezar, me gustaría contextualizar lo que es el apartado que vamos a hacer hoy día, que tiene que ver con diversidad funcional. En esta ocasión, empezaría diciendo que según el censo de 2017 existen más de 3 millones de personas con discapacidad. En esta ocasión, 48,3%, lo pueden ver, el 15,1% tiene dificultades locomotoras y el 18,5% tiene de dos o más discapacidades. Además, se sabe que esta población está expuesta a situaciones de exclusión y de discriminación, y por lo cual tanto el Estado como la sociedad debe proveer y oportunidades de inclusión como las de ámbito familiar, educacional, social, político y de oportunidades. Además, es importante identificar las principales brechas salariales y educacionales que pueden afrontar, entre otras. El no ocuparse de estas brechas trae consigo importancias enormes y consecuencias en lo que serían básicamente el crecimiento dentro de estas poblaciones y además de las posibles consecuencias económicas, según la OMS. Ante ello, la siguiente entrevista busca o tiene como objetivo profundizar y promover las investigaciones en torno a la situación de personas con discapacidad en el Perú, con el fin de reducir las principales brechas mencionadas. Teniendo en cuenta estas cifras, Juan Carlos, me gustaría preguntarte eh, ¿cuál es la situación actual de las personas con discapacidad en el Perú? ¿Cuáles son las principales brechas que enfrentan? Bueno, en realidad, como bien lo has mencionado, José Daniel, las personas con discapacidad a lo largo de su vida van enfrentando diversas barreras que les impide tener una vida llena de bienestar, ¿no? O llevar una vida con bienestar. Eh, estas barreras o estas privaciones son en muchas de las dimensiones del bienestar y del desarrollo humano. Eh, Vemos, por ejemplo, en temas de salud, que ellos son los que presentan una mayor brecha, por ejemplo, de acceso a servicios de salud integral, ¿no? Que se puede manifestar en temas de rehabilitación o en temas de eh, obtención de dispositivos tecnológicos de apoyo. También lo vemos en educación, ¿no? Muchas de las personas con discapacidad no logran ni siquiera conseguir una matrícula en las escuelas de educación básica regular. Y muchas de ellas, al no poder cursar, digamos, estos primeros niveles formativos, se ven impedidas de progresar digamos, en su formación escolar y de acuerdo al tipo de discapacidad, tampoco, en el caso de los que les corresponde, tampoco pueden acceder a los centros de educación básica especial. Lo vemos también desde el lado del empleo o del emprendimiento, ¿no? Las personas con discapacidad son el grupo poblacional que menos acceso tiene a oportunidades de empleo. Si lo vemos también desde la población económicamente activa, son los que menos participación tienen en el mercado laboral, ¿no? Y así lo vemos en muchos ámbitos, incluso en ámbitos como más subjetivos que también son altamente valorados, ¿no? Como por ejemplo, esta sensación de sentirse discriminados, ¿no? Las personas con discapacidad sí afirman, se hizo una encuesta en el 2019 a cargo del Ministerio de Justicia en ámbitos de derechos humanos, que las personas con discapacidad, a diferencia de las personas sin discapacidad, son el perfil que más se siente discriminado por la sociedad, ¿no? Entonces, como puedes ver, es en muchos niveles, en muchas dimensiones de
del desarrollo humano y del bienestar donde se perciben estas privaciones. Bastante interesante lo que menciona Juan Carlos, considerando también que es la misma sociedad la que no reconoce esta diversidad funcional que precisamente ataba la situación que has comentado, tanto a nivel de los mismos objetivos, como en el caso de programas que quizás no terminen de entrar en las personas, eh, o incluso en el caso de la salud, donde no existen todos los mecanismos necesarios para poder afrontar esta situación. Y me imagino por este lado que también en el caso de la pandemia se ha elevado todavía más la situación. En este caso tenemos el estudio de Legardi y Constantino, que analizaron a través de un lente del desarrollo humano que políticas sobre empleo, salud, seguridad social, educación y sus limitaciones para abordar los problemas de la población en situación de discapacidad durante la pandemia. Ellos encuentran que se implementaron importantes avances a la luz de la convención que se contestaron, por ejemplo, en el caso de información, que es información sanitaria de emergencia a través de tipos, a través de lengua de señas y a través de otro tipo de accesos como la red Amuchai, que básicamente era una línea de seguimiento para poder diagnosticar a las personas dentro de este grupo con COVID o sin COVID o para hacer un seguimiento de su salud en base a la pandemia COVID 2019, 2020, disculpa. Y en esta ocasión también me gustaría preguntarte, eh, ¿usted considera que estas medidas fueron adecuadas para asegurar el ejercicio de derechos de personas con discapacidad? Y si no fuese el caso, ¿qué se hubiera requerido? José Daniel, ¿ahí te refieres a las intervenciones del Estado en específico en el caso de la pandemia o exactamente a qué intervenciones te está refiriendo? En el caso de la pandemia, tal cual. Correcto. A ver, no fueron suficientes, pero tampoco es que el Estado ha estado preparado para reaccionar frente a, digamos, a esta pandemia, ¿no? Parte porque no tenemos experiencia instalada de cuál debe ser la intervención para personas con discapacidad, ¿no? Ni siquiera teníamos como Estado noción de cómo debemos intervenir para las personas sin discapacidad, entonces con mayor razón se cometieron diversos errores, ¿no? Te puedo citar un ejemplo que puede evidenciar claramente esta limitación de introducir el enfoque de discapacidad. Cuando se pensaron, por ejemplo, en las mascarillas, no se pensó que una forma de comunicarse para la comunidad sorda es a través de la lectura de labios. Entonces, claro, tú estás con la mascarilla, estás hablando, pero ¿cómo te puede entender, ¿no? O cómo puede comunicarse una persona sorda si es que te estás cubriendo, si es que te estás cubriendo la boca, ¿no? Así como también hubo muchos otros problemas, en parte bastante relacionados a la gestión de la información. Creo que esa es una dolencia que tenemos como Estado en términos de data para la toma de decisiones, ¿no? Se vio también, por ejemplo, en la pandemia, estas limitaciones que tenían incluso las municipalidades para detectar beneficiarios para la recepción de canastas y con mayor razón entonces para identificar hogares que tengan un integrante con discapacidad, ¿no? Entonces, yo diría que, digamos, el punto angular para toda la intervención del Estado requiere necesariamente de fortalecer la gestión de la información, ¿no? La gestión de la información para la toma de decisiones y para focalizar realmente las políticas públicas. Bastante interesante lo que menciona Juan Carlos. Me llamó bastante la atención el tema de la comunicación, porque es verdad, no me había puesto a pensar, pero es muy cierto, realmente las personas que leen, bueno, no es que lean, sino que se comunican a través de la lectura de labios, les ha dificultado el hecho de tener una mascarilla. Y aparte de ello, en base a la comunicación, se basa la siguiente pregunta, que tiene que ver con la agencia de estas personas dentro de las decisiones o las políticas que se han ejecutado. Por ejemplo, durante la pandemia dictaminaron ejemplos, decretos legislativos que buscaban concretar su atención en estos grupos. Y además, estos partían de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, el CDPD, y aparte de ello, se buscaba, por ejemplo, bueno, los ejemplos ya mencionados de Red Chai, o de información sanitaria. eh, bueno, en base a ellos, también Vegarde y Constantino mencionan que estas medidas no fueron consultadas a esta población.
y me gustaría preguntarte cuáles fueron los retos de incorporar una comunicación efectiva entre los hacedores de política y las poblaciones vulnerables dentro del marco de la diversidad funcional. Sí, a ver, te diría que el primer tema es el empadronamiento para identificar hogares que tienen un integrante con discapacidad. Porque la red de Machay basaba esta red de apoyo o esta identificación de apoyo en aquellos casos en donde hay situación de desprotección. Pero si yo no tengo la información de dónde están ubicados, entonces, ¿cómo puedo trasladar el apoyo, no? El otro tema que también hay que evidenciar es cómo juega la ruralidad versus lo urbano, ¿no? En el mundo rural, por ejemplo, hay una tendencia a ocultar o no visibilizar a la persona o al integrante con discapacidad, por muchas razones, porque culturalmente o a través de alguna cosmovisión se entiende que una persona con discapacidad forma parte de un castigo divino, forma parte de una maldición, que ha asumido el hogar o que ha asumido la vivienda, ¿no? Pero también por el bullying, ¿no? O sea, también ese es un problema que nos afecta a todos, independientemente de nuestras condiciones, y las familias son muy resistentes a desplazar a una persona con discapacidad por no querer exponer muchas veces a su hijo o a su hija con discapacidad a maltratos, a bromas pesadas, a tipos de violencia verbal, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, ¿no? Yo ahí creo que hago el enlace con la respuesta anterior, creo que el empadronamiento es una gran dificultad para la implementación de la red Amachay y también los prejuicios, paradigmas y estereotipos con los que cargamos nosotros, ¿no? No tenemos nosotros, independientemente que seamos personas sin discapacidad, no tenemos una formación en discapacidad. ¿Y a qué me refiero con una formación en discapacidad? Empezamos esta entrevista conociendo cuál es el nombre correcto para referirse a una persona con discapacidad. No es personas con habilidades diferentes, no es personas especiales, no es discapacitados, no es minusválidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los hogares tampoco es que nuestros padres ni en las escuelas nos enseñan, por ejemplo, los modelos en relación a entender la discapacidad, ¿no? Yo, por ejemplo, siendo hacedor de políticas públicas, también he pasado por un proceso formativo, porque yo venía más que nada de una escuela del modelo médico, ¿no? Donde la discapacidad hay que curarla, ¿no? La discapacidad hay que aliviarla, hay que atenuarla, hay que remediarla, ¿no? Cuando en realidad la discapacidad es el resultado de lo que nosotros como sociedad imponemos y generamos las barreras, ¿no? Entonces, es la sociedad la que discapacita, no es la persona que viene con una discapacidad, ¿no? Y entonces yo creería que desde tu pregunta estaría, de un lado, los temas de falta de información, ausencia o incipiente empadronamiento que genera esta dificultad para que el apoyo llegue a la persona que lo necesita. Y por otro lado, también los temas de prejuicios, estereotipos y paradigmas con los que cargamos todos nosotros, ¿no? Tú como yo, todos cargamos paradigmas. Sí, eso es muy cierto, es muy interesante el hecho de los paradigmas. Justo, tenía que ver con mi siguiente pregunta, que tenía que ver, había investigado previamente un programa de fortalecimiento dentro de los gobiernos regionales en los cuales actuaste, eh, y quería preguntarte en base a ello si habías encontrado alguna de estas dificultades que mencionaste y cómo así, cómo es que básicamente esto se ha representado, cómo es que lo han mitigado y cuáles han sido los accionares dentro de este programa de fortalecimiento, cuáles han sido las recomendaciones que se han dado cuando falta esta información o cuando encuentran bullying o otros tipos de prejuicios, paradigmas que están dando las personas. Ujú. Bueno, a ver, estos programas de fortalecimiento los venimos dando desde el año pasado con el objetivo de sensibilizar y humanizar, ¿no? Y claramente también en ese proceso de educar. Por ejemplo, muchas veces cuando viene una persona con discapacidad a recibir un servicio público y viene de repente con algún apoyo, con algún familiar, nosotros como servidores públicos no nos dirigimos directamente a la persona con discapacidad. Nos dirigimos al padre, a la madre, al cuidador, al tutor, a la tutora, etc. Eso que se está haciendo de pronto de manera no intencionada,
atenta contra la autonomía, la autovalencia y la vida independiente de las personas, ¿no? Nadie, imagínate tú que no tienes una discapacidad, que de pronto vas con tu amiga, tu hermana, etcétera, y tú vas a pedir un servicio y el servidor público, la servidora pública no te habla a ti. Tú vas a ser el que disfruta el servicio, pero no te habla a ti, no se dirige a ti. Se dirige a tu amiga o a tu hermana. ¿Cuál es ese efecto emocional, emotivo que tiene en ti? Obviamente de desprecio. Desprecio, marginación, rechazo, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos venido a hacer en las regiones empieza por eso, por darnos cuenta de cómo nuestras prácticas, que muchas veces pasamos desapercibida, termina generando efectos negativos en las personas con discapacidad. Eso es lo que venimos haciendo desde el año pasado. Bastante interesante. Y igual invito a las personas que están viendo esta entrevista a investigar más porque es un proyecto muy interesante que he encontrado desde el año pasado. Y que claro, bueno, ve la manera en la cual se procede en este tratamiento del sector público hacia esta población. Y en base a ello también me gustaría hacer una pregunta precisamente dirigida o que pueda apoyar al público. ¿En qué sentido? Ante estos desafíos ya descritos, me gustaría preguntarte cuáles son las principales fuentes de información o base de datos disponibles para realizar investigaciones respecto a la situación de personas con discapacidades y qué limitaciones tienen estas fuentes. Y además de ello, tenemos que preguntarte qué consejo le darías a un estudiante que quiere involucrarse más al respecto. ¿Qué consejo le daría a un estudiante para Involucrarse más en estos temas? Um, interesante. ¿Qué consejo le daría a un estudiante? Creo que todo parte, yo diría, por conocer a una persona con discapacidad. ¿Cuántos de nosotros, cómo me hubiera gustado a mí pasar mi vida universitaria también un amigo o una amiga con discapacidad? Solo desde ahí nos podemos poner en los zapatos de esa persona con discapacidad. Solo desde acercándonos a lo diferente nos podemos dar cuenta de cuáles son esas barreras y cómo vive una persona con discapacidad. Y podemos ser más sensibles, ¿no? Entonces, esa sería mi invitación. Conozcan a una persona con discapacidad, háganse amigo o amiga de una persona con discapacidad. Qué hermoso recomendación, Juan Carlos. Y es muy cierto, realmente. Para empezar, necesitamos abrirnos, no sé si decirlo, abrir nuestras mentes, pero claro, tener una mayor conciencia de que hay otras realidades muy distintas a las nuestras. Y en base a ello también me gustaría preguntarte, en el caso también de acceder a fuentes, ¿cuáles serían los principales medios, información o base de datos disponibles para realizar investigaciones? Nosotros tenemos el observatorio, estamos transformando el observatorio de discapacidad. Esperaría que ya el próximo mes ya podamos hacer el lanzamiento oficial, pero el observatorio también es una principal fuente, ¿no? Ahí tenemos agrupados, por ejemplo, distintas investigaciones que se hacen en la temática en discapacidad, sean tesis de pregrado, posgrado, sean artículos publicados por expertos en la materia, y también tenemos cifras, ¿no? Tenemos claramente, a ver, como bases de datos tenemos el censo, por supuesto, el ENEGIS de 2012, queremos sacar un ENEIS ahora para ver cómo ha evolucionado muchos de los indicadores en este lapso de 10 años. Y tenemos la CENAO. Creo que la CENAO son una fuente de datos importante que no estamos haciendo los cruces que podríamos hacer para también mirar cómo va la tendencia nacional de las personas con discapacidad, porque recuerden que el ENAO tiene también un filtro para mirar personas con discapacidad versus personas sin discapacidad. Interesante, entonces sería por un lado Lenao y también eh, me parece que estaban trabajando en una especie de bibliografía especializada en este tema. ¿Dónde se puede encontrar en todo caso esta bibliografía o en un futuro? Bibliografía sobre, nosotros lo que tenemos es un Repositorio. repositorio con, sí, correcto, es un repositorio con investigaciones ya agrupadas. En el observatorio entran a Google, ponen observatorio de discapacidad con ADIS y ahí les va a dar el acceso. Solamente que este observatorio va a estar en rediseño, ¿no? Entonces vamos a
volver a lanzarlo probablemente el próximo mes o en 45 días para que ya esté un poco más amigable y ordenada la información. Muy interesante. Entonces, en el CONADE existe un observatorio que tiene un repositorio. Lo voy a, de todas maneras, investigar. Ya para finalizar, me gustaría invitar a productor y miembro de la Secretaría de Responsabilidad Social en posibilidad a Viviana Barrueta. Sí, bueno, muy buenas tardes, Juan Carlos. Y bueno, la verdad, para mí es un gusto poder conversar contigo. Bueno, mi pregunta va más en relación a los últimos eventos que han pasado en la región del sur. Bueno, como usted sabrá, ¿no? Se han reportado múltiples sismos en las regiones, tanto de Moquegua como Arequipa. Y bueno, se sabe también que nuestro país es un país altamente sísmico, por lo que se ubica alrededor del llamado Cinturón del Fuego, ¿verdad? Pero bueno, tanto ingenieros como otros especialistas del IGP, del Instituto Geofísico del Perú, han demostrado ya que nuestro país no presenta una adecuada infraestructura como para resistir un desastre sísmico de gran magnitud, ¿no? Ante ello, también hemos investigado que tanto el Ministerio de Vivienda junto al CONADIS y otras entidades vienen difundiendo un nuevo plan de viviendas y personas con discapacidad. Bueno, con el fin de ofrecer mejores servicios y beneficios, ¿no? Tanto en cuestión de viviendas para esta población. De acuerdo a ello, ¿qué retos cree usted que tengan que enfrentar estas entidades para poder lograr llegar a toda esta población, para que todos ellos se puedan beneficiar? Bueno, hay una característica muy particular de CONADIS, ¿no? Nosotros no prestamos servicios directamente a las personas con discapacidad, nosotros somos una entidad que tiene que articular con las entidades responsables de prestar servicios y asegurar que estas entidades públicas presten los servicios de una forma inclusiva, accesible, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no prestamos servicios de educación, eso lo hace el Ministerio de Educación, no nos encargamos de la provisión de servicios de salud, eso lo hace el Ministerio de Salud junto con E-Salud y las otras entidades. Y lo que nosotros hacemos somos como una suerte de autoridad macro grande que tiene que asegurarse que todo funcione. Sin embargo, nada funciona para la persona con discapacidad si es que ese intermediario, ese prestador del servicio, no presta, de hecho, el servicio, ¿no? Y ahí tenemos en los temas de desarrollo urbano y arquitectónico una gran limitación. Y tiene que ver con que el prestador del servicio es la municipalidad distrital, quien se encarga de asegurarnos que las pistas y las veredas, pues, sean razonables, accesibles, etcétera, es la municipalidad distrital. Quien se encarga de dar una licencia o de sancionar cuando la edificación no es accesible es la municipalidad distrital. ¿Qué pasa? En el Perú nosotros tenemos más de 1.870 municipalidades distritales. Este último año, de entre el 2021 a fines hasta el 22, se han creado varias que yo ya perdí la cuenta. El Congreso las ha creado. Pero a lo que voy es, hay una gran heterogeneidad en términos de la municipalidad distrital. Aquí mismo no es lo mismo la municipalidad distrital de Miraflores o de San Borja que la municipalidad distrital de San Juan del Lurigancho o de Independencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear condiciones para generar como un piso mínimo para que se asegure esta provisión de servicios en términos de un buen diseño arquitectónico, de edificaciones y desarrollo urbano? Creo que el reto es sumamente amplio y tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con cómo fortalecemos el proceso de centralización, tiene que ver con cómo fortalecemos las transferencias, no siguiendo estructuras como el canon, que lo que hace es desvirtuar, ¿no? Y desnaturalizar y castigar aquellos territorios que no tienen el recurso natural para otorgarles servicios. Digamos que el reto es gigante, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es evidenciar buenas prácticas, que es lo que hemos venido haciendo, y también simplificarle a la municipalidad distrital el trabajo. Entonces, ¿cómo le simplificamos? Le simplificamos el trabajo a través de estas guías, estos manuales que son en versión sumamente amigable, con un lenguaje claro y sencillo, a través de videos tutoriales para capacitar también a la persona o al funcionario de la municipalidad distrital, etcétera, ¿no? Pero por ahí van, digamos, nuestros grandes desafíos como país.
Ok, vale. ¿Y qué tan lejos cree usted que como sociedad estemos aptos para poder tratar adecuadamente, ¿no? A las personas con discapacidad? Bueno, estamos lejísimos, así como también estamos lejísimos en la brecha de infraestructura, en la brecha de tecnología. Solamente con darte un ejemplo, en la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad que aprobamos el año pasado, es una política que a los interesados en la temática en discapacidad sí les recomiendo que la revisen. Es una política que es un análisis sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y en función a la metodología del árbol de problemas y de la teoría de cambio estructuramos un modelo de intervención operacional del sector público para generar bienestar. Esta política, si bien es cierto, tiene un horizonte al 2030, nuestro resultado del 2030 no es ni la mitad de lo que se espera para un nivel adecuado de bienestar. Creo que estamos como en una suerte de 25%, 20%. Entonces, al 2030 igual vamos a tener una brecha de bienestar de 80%. Entonces, te diría, haciendo matemática simple, como que en 50 años, en 40 años podríamos nosotros realmente llegar a completar. Y esto parte pues por distintas razones, ¿no? Los temas presupuestales claramente son un problema para el país, pero también los temas de recursos humanos. Nuestra burocracia, nuestro servicio civil, ahora está más débil que nunca, ¿no? Ahora está más débil que nunca porque los pocos servidores públicos buenos, digamos, profesionales y con experiencia sólida ya no están en cargos directivos, ya no están en los ministerios, se fueron. Entonces hay un gran reto ahí también en términos de estructura de Estado y de cómo hacemos para avanzar políticas públicas que tengan continuidad. Bueno, muchas gracias de verdad por su respuesta. A mí me queda muy claro que, como se diría criolmente, hay que seguir empujando el barco, ¿no? Para que estas personas no se sientan excluidas, se merezcan los mismos derechos como todas las personas normales. Gracias. De verdad, continuando con lo que decía Viviana, creo que eh, sí es necesario trabajar en conjunto con una precisamente sociedad en la que cada individuo tenga la oportunidad de desarrollarse eh, con las nuevas oportunidades. Y sí, es realmente muy interesante y también muy, por un lado, también chocante lo que mencionas, Juan Carlos, pero también muy, de alguna manera, también es muy revelador. Siento que esta entrevista nos ha apoyado bastante a tener un panorama más, por un lado, realista, pero también eh, como también más centrado en lo que se tiene que hacer en términos de políticas públicas, no solamente desde el Estado sobre estas políticas, sino también nosotros como estudiantes, lo Exacto. cual, sí, lo cual de verdad agradezco y no soy el único que lo agradece, agradecemos aquí las 5 personas presentes y estoy seguro que las personas que van a ver esta entrevista también lo van a agradecer bastante. Muchísimas gracias. Y con esto ya estaría por mi parte finalizando la entrevista. Pero aparte de ello, para finalizar me gustaría mencionar que este va a ser el fin de temporada de la sección de entrevistas, por lo que sería la última entrevista de este ciclo, lo cual agradecemos bastante realmente. Ha sido una grandiosa entrevista. Y por último, recomendarles a todas las personas que nos ven que nos sigan en redes sociales. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad, te reiteramos nuestro agradecimiento. No, gracias a ti, José Daniel, por la invitación, a Viviana, a Fabio, a Angie. Y quiero cerrar esta entrevista con algo muy importante que tú has dicho, ¿no? Que tiene que ver con que la lucha o la erradicación de la discriminación estructural la hacemos todos, no solamente el Estado. Creo que eso es algo muy importante con lo cual has empezado tu entrevista y estás cerrando tu entrevista y es algo muy importante, ¿no? No es solamente el Estado, si bien es cierto es el mayor responsable, pero no es el único responsable en entender por qué las personas con discapacidad no tienen empleo. También hay una responsabilidad de la empresa privada ahí. No es poca cosa el por qué no hay muchas investigaciones sobre discapacidad. Ahí también hay responsabilidad de la academia, ¿no? Entonces, como, como colectivo, Estado, empresa privada, sociedad civil y academia, nos tomamos de las manos para trabajar en esta temática, ¿no? Creo que ese es el mejor cierre que podemos tener en esta entrevista, que es un compromiso de todos, independientemente de dónde estemos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente nos ha encantado esta entrevista y
Te agradecemos enormemente el tiempo brindado, porque como puedes ver con esos corazones precisamente porque han sido muy bellos. Muchas gracias. Creo que con esto estaremos finalizando la entrevista. Muchísimas gracias a todos los presentes también. Un saludo. Hasta luego.